Muy bien, pues buenas tardes a todos los amigos, amigas que nos acompañan en esta familia denominada Consciencia y Ser. En esta ocasión, bueno, pues no vamos a hacer el encuentro habitual de manera directa, así es que todos y todas podréis ver este diálogo que voy a tener con una persona muy especial en diferido. En esta ocasión también la temática yo creo que es especial, al menos a mí así me lo parecía, y cuando se lo comentaba a Emilio Carrillo, que soy la persona con la que tenemos el placer de caminar en este ratito, pues le pareció también un tema importante, dadas las circunstancias que estamos viviendo, pues toda la humanidad y lo que queda. Así es que hemos considerado que el título de esta charla, diálogo, preguntas del uno al otro, como queráis llamarlo, se puede llamar de esta forma, ¿no? Morir al ego para nacer a la esencia, ¿no? Y es que durante toda la formación, muchísimas de las personas que habéis sido alumnos a lo largo de todos estos años, ya habéis podido observar de qué manera el ego se va entroncando en uno mismo, de qué manera el ego nos va secuestrando en muchísimas ocasiones, restándonos energía vital e impidiendo muchas veces también conectar con esa esencia divina que todos somos, ¿no? Por esto, bueno, consideramos que es motivo más que suficiente como para poder reflexionar aquí en vivo y en directo, Emilio y yo, para poder dejar un poquito la simiente de aquello que queremos transmitir, ¿no? Emilio Carrillo es, bueno, más que conocido, más todavía en este mundo de la conciencia. Él lleva un bagaje temporal pues muy potente y no solamente eso, se dedicó al mundo de la economía durante mucho tiempo y bueno, ha sido experto en desarrollo local a través de las Naciones Unidas, ha escrito muchísimos libros, fuentes de información hablan que 62, otros 76 libros, no sé cuál será el número exacto, pero lo que está claro es que estamos delante de una persona muy fructífera a este nivel, con otros tantísimos artículos. En fin, podría estar aquí desarrollando la biografía de su avatar durante un largo tiempo y creo que no es este el cometido, en esta ocasión al menos, sino más bien el conectar desde el ser para que podamos ir dilucidando un poquito de qué va todo esto de morir al ego para nacer a la esencia. Así es que, Emilio, encantado de tenerte aquí en el Máster Consciencia y Ser y un saludo, un abrazo virtual porque todavía no nos conocemos en directo, pero llegará en algún momento si Dios quiere. Pues el placer es mío, querido Julio, encantado de estar aquí, de compartir a través de esta ventana con todas las personas que se acerquen a esta grabación de lo que vamos a compartir en nuestro diálogo. Y la verdad es que estoy muy cómodo, muy a gusto y bueno, y además como estamos arrancando un nuevo ciclo anual, pues con ganas de compartir nuevas cosas. Efectivamente, yo creo que es un momento crucial por esto de los nuevos propósitos, ¿no? Que nos hacemos durante las fiestas de Navidad, pero ahora mismo, ya día 9 de enero que entramos en lo cotidiano, yo creo que es importante hacer este recordatorio y qué mejor momento para hablar sobre ello, ¿no? Yo creo que podríamos empezar, si te parece, eh, por qué supone morir, ¿no? Porque podemos morir físicamente, pero también, y yo creo que esa es la trayectoria que se propone, podemos morir estando en vida, ¿no? Sin duda ninguna, cuando acudimos a los sabios y a las sabias, que a lo largo de la historia de la humanidad nos han hablado de morir, entre comillas, curiosamente no le dan tanta importancia al hecho de morir físicamente, porque claro, tienen la convicción, todos y todas ellas y ellos, de que la muerte no existe y que por tanto, de la misma forma que desencarnamos, pues volveremos a encarnar.
en un ciclo de vida que tiene un propósito, que tiene un dharma, como dicen los orientales, que no es casual, que tiene que ver con nuestra evolución consciencial álmica. Y a partir de ahí, pues bien, si te mueres físicamente, forma parte del ciclo y volverás a encarnar en este plan. Con lo que siendo importante, desde luego, el desencarnar y el encarnar, pero no es a lo que le dan más significación. A lo que le suelen dar más significación es a morir en vida, a morir en vida. Lo cual, claro, ya suena raro. Es decir, lo primero que es la muerte física, pues bien, todo el mundo habla de ella. No le gusta, a la gente no le gusta hablar de ella, pero está ahí, no delante nuestra. Pero sin embargo, y en esta sociedad además, donde lo trascendente está siendo cada vez más desterrado, cada vez más expulsado, cuando hablamos de morir en vida, no físicamente, sino otro tipo de muerte, es ahí donde los grandes maestros y maestras han puesto el acento. Y no solamente eso, Julio, sino que hay también grandes referentes que nos han advertido de algo muy importante, lo cual todavía choca mucho más mentalmente. Y es que morir en vida significa morir a la muerte en la que estamos, aunque no nos demos cuenta. Morir a la muerte. Fíjate que hablamos de morir en vida. Pues bien, maestros y maestras nos han hablado que ese morir en vida para resucitar en vida significa e implica morir a la muerte en la que estamos, aunque no nos demos cuenta. Y nos alertan de que puede ser que estemos viviendo la vida como si fuéramos realmente unos zombies, que creemos que vivimos, pero que no estamos viviendo, que la vida, en lugar de vivirla, la hemos convertido simplemente en una especie de supervivencia. Y desde el punto de vista espiritual, realmente estamos muertos. Tú sabes que para mí mi referente, no tengo credo religioso, pero mi referente espiritual es evidente, lo tengo muy claro, que es Cristo Jesús. Es mi guía, es mi orientación, intento dar testimonio de su vida y de su obra con mi modesta vida y mi modesta obra. Y él tiene una frase que ya hace mucho tiempo me conmovió y me rompió los esquemas mentales, me obligó a un proceso de integración y de digestión de la idea bastante largo y bastante profundo, porque él tiene una escena donde a una persona que lo va a seguir, esta persona que lo va a seguir, le dice que espere, que se va a incorporar, pero que va a ir a enterrar a su padre y que en cuanto que entierre a su padre, se irá con él. Y Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, que todos los evangelios y todos los textos complementarios nos lo muestran como un ser humano, aparte de lo que era, ¿no? Pero en su dimensión humana, enormemente amoroso, comprensivo, empático, ¿no? Sin embargo, a esta persona le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta verdad, porque es una verdad, esconde un hecho tremendo. Puede ser, insisto, que creamos que estamos vivos, pero que realmente estemos muertos. Desde el punto de vista espiritual, ese estar muerto significa que no estás viviendo desde lo que realmente eres, sino que estás viviendo desde una parte de ti que no es la auténtica, que no es la verdadera. Y en ese sentido, y ya que tenemos ahí el ego, ¿no? Como elemento de fondo de nuestro diálogo, tenemos que darnos cuenta, y volvemos a beber de la fuente de todos estos sabios y sabias, que el ser humano es una perfecta conjunción, sin esquizofrenia ninguna. Es una perfecta conjunción, sin dualidad ninguna. Es una perfecta conjunción de lo imperecedero y de lo perecedero. En todo ser humano hay una parte imperecedera que desde el punto de vista físico no va a morir y una parte perecedera que desde el punto de vista físico está llamado a diluirse, está llamado a morir y a diluirse en un momento determinado. Y el ser humano es una perfecta conjunción. Desde el punto de vista de lo imperecedero, le podemos dar muchos nombres, según la tradición espiritual.
la escuela filosófica trascendente a la que los acerquemos, se le da muchos nombres. A mí me gusta llamarlo la esencia. La tradición cristiana habla de una dimensión álmico y espiritual. Si nos vamos al ámbito de la Grecia antigua, nos hablan de Neuma y de Psique. Si nos vamos a la ciencia del yoga y el hinduismo, nos hablan de Buddhi y de Atma. En cualquier caso, la denominación es lo de menos. Algo en ti y en mí y en todos los seres humanos que es imperecedero, la esencia, nuestro verdadero yo, y por eso también nuestro yo superior. Y es verdadero porque es permanente, no es efímero, no es pasajero. Y para ponerlo todavía más sencillo, a mí me gusta llamarlo el conductor. Y, y el ser humano tiene después otra parte, que es nuestra parte perecedera, la que va a conocer la muerte, la que podemos denominar nuestra apariencia, nuestro componente pasajero, efímero, perecedero, nuestro pequeño yo físico, emocional, mental, que también podemos denominar el coche. Y el ser humano es una conjunción de conductor y coche, es decir, el conductor que encarna en el coche para experienciar la vivencia humana. Y también, para completar este cuadro, podríamos decir que la esencia, lo imperecedero, nuestro verdadero yo, nuestro yo superior, el conductor, es el ser, lo constante, lo permanente, lo que es. Y lo efímero, pasajero, la apariencia, el pequeño yo, el yo físico, emocional y mental y la personalidad a él asociada, todo eso es el estar, el estar. El coche es el estar y el conductor es el ser. Y cuando el conductor encarna, el ser que es, está en un estar, el estar de ese coche. Pero ese estar es pasajero. Hoy estás y mañana no estás. Lo que llamamos muerte física es ni más ni menos que esto. Somos y estamos, yo en concreto soy y estoy en Emilio, y habrá un momento determinado en donde no estaré en Emilio, estaré fuera de Emilio, pero seguiré siendo. Y tu verdadero yo, Julio, hoy está en Julio, en el coche llamado Julio, y habrá un momento determinado en el que ese coche llamado Julio haya cubierto su función y deje de funcionar, deje de operar, y lo que realmente hay en ti de ser, lo que eres, va a seguir exactamente vivo. Y en este contexto, y para terminar, ¿qué significa el estar muerto en vida? El creer que vives, pero estás muerto. Que vivamos de un modo que el ser está olvidado, que el ser está totalmente metido en un cajón. Y nuestra vida es simplemente una identificación con el pequeño yo. Eso es vivir la vida sin realmente vivirla. Eso es el estar muertos, esos muertos que entierran a sus muertos. Esas personas que se creen que están vivas pero realmente no lo están porque están viviendo puramente de el estar y el ser que son lo tienen totalmente olvidado. El conductor está en estado como de Alzheimer, como de amnesia y a partir de ahí vivimos aferrado al coche. Y es en ese momento, Julio, y concluyo, cuando el coche se transforma en ego. Es en ese momento, en esa situación, en esa circunstancia, cuando el coche se transforma en ego. Porque si el coche tiene el mando consciente del conductor, es decir, si estando en el coche tenemos un recuerdo y hay una presencia del ser que somos, ahí no estamos muertos en vida. Y ahí el ego, entendiendo por ego los comportamientos, las conductas, la forma de ver la vida, los sistemas de creencia, los paradigmas que proceden del coche cuando hemos olvidado que somos el conductor. Eso es precisamente el ego. De ahí la denominación egoísmo, egotismo, egocentrismo, porque cuando olvidamos lo que somos y nos aferramos a el coche en el que estamos, olvidando el conductor que somos, el coche se convierte en un coche loco. Ese coche loco que va por la vida con miedo, porque el ego siempre, ahora hablaremos de ello seguro, siempre tiene miedo, siempre tiene desconfianza en la vida. ¿Por qué? Porque sin la luz del conductor, el coche se queda cegado desde el punto de vista de que su horizonte de vida es limitado.
El coche sabe que va a morir en un momento determinado y a partir de ahí vive la vida de una forma que no es plena. Ese vivir la vida de una forma que no es plena, que podríamos decir que no es real porque lo permanente lo has olvidado, eso es precisamente el vivir muertos, el estar muertos. Y permíteme que termine con una anécdota que cuando la leí me hizo mucha gracia. Eh, Acudiendo a muchas personas, a muchos sabios, a muchas sabias, a muchos textos que nos hablan de esto. Yo recuerdo leyendo hace ya años un libro que tiene como título Fragmentos de una enseñanza desconocida, que es un libro que escribió Oupinsky, que fue discípulo de Gurdjieff. Y en ese libro, después cada uno se fue, tuvo su camino, incluso tuvieron algunas disputas metafísicas. Pero durante un tiempo largo, Oupinsky fue discípulo de Gurdjieff. Y en Fragmentos de una enseñanza desconocida, que es un libro gordito, nos narra todas sus vivencias, todos sus aprendizajes con Gurdjieff. Y cuenta una anécdota de cómo Gurdjieff recibía a los que querían ser sus discípulos. Dice que los recibía y los dejaba hablar, los dejaba hablar. Entonces, claro, hay que imaginarse la escena, ¿no? Allí alguien entra en la sala, allí está Gurdjieff, se le considera un maestro, yo quiero ser su discípulo, y a partir de ahí, ¿qué hace el presunto discípulo? Darse importancia, se quiere hacer valer ante Gurdjieff para que lo coja como discípulo. Claro, hay que entenderlo psicológicamente, hay que entenderlo. Y entonces esa persona que quiere convencer a Gurdjieff de que tiene méritos para ser su discípulo, empieza a decir porque yo he hecho esto, porque yo he hecho aquello, porque soy lo de aquí, soy lo de allá, en fin, es su currículum, que diríamos ahora, su tarjeta de visita, se lo empieza, hasta que en un momento determinado Gurdjieff lo cortaba. Dice, mire usted, cállese, cállese, usted nunca ha hecho nada, ni lo hará, porque usted está muerto. Usted nunca ha hecho nada, ni todo eso que me está diciendo que ha hecho, mentira, usted no lo ha hecho, usted es simplemente un programa, una máquina que reproduce los sistemas de creencia. Hoy diríamos, en aquella época no existían los programas informáticos que le han metido y a partir de ahí se cree que está viviendo cuando su vida es una pura reacción derivada de esos programas informáticos. La verdad es que esta anécdota de Gurdjieff, siempre que la recuerdo me sonrío, la recuerdo con frecuencia, pero siempre me río porque me pongo yo en el lugar del discípulo y la verdad que tenía que ser un varapalo cuando te cortan diciendo, cállate usted ya, hombre, usted en su vida ha Sí. hecho nada, ¿no? Y además terminaba diciéndole, y me temo que por todo lo que me ha dicho nunca lo va a hacer, váyase, déjame tranquilo y váyase. Sí, efectivamente, Emilio, es una buena anécdota, además muy ilustrativa, y haciendo referencia a George Ivanovich Gurdjieff, ¿no? Con la Escuela del Cuarto Camino. A mí me encantan muchas de sus enseñanzas. Hay un libro precioso que se llama Encuentro con hombres notables, que también, bueno, no me quiero meter mucho ahí tampoco, También hay pero una versión en película que hay una versión en está libre película. en las redes actualmente para poderla ver. ¿Sí? Efectivamente. Bueno, Gurdjieff fue uno de los precursores de un modelo que a mí me encanta para poder discriminar precisamente esto de lo que estamos hablando, ¿no? De los egos, que es el eneagrama, ¿no? Y el eneagrama habla precisamente de una de esas 9 caras o facetas del alma que relató Almas hace un tiempo también. Habla de un eneatipo, de un perfil de personalidad que en realidad tiene que ver con el arquetipo que estamos viviendo a nivel mundial ahora, que es la pereza. Y no es necesariamente la pereza en sí misma, sino lo que los antiguos griegos llamaban la asidia, que es la pereza del alma, ¿no? Que es esa manera de no querer mirarme, de no querer saber qué soy, quién soy en realidad, porque es mucho más cómodo para mí vivir desde esa falta de responsabilidad, desde ese no darme cuenta. Si yo no me doy cuenta de aquello que soy, entonces funciono, como decías antes, en un modo automático, en un modo zombie, ¿no? Y desde ahí, obviamente, voy a poner toda la carne en el asador para no hacerme responsable de mi propio proceso interno, ¿no? Que al final es el autodescubrimiento, realmente el movimiento hacia Dios, el movimiento hacia elevar nuestros niveles de conciencia,
tiene que ver precisamente con recordar aquello que somos, ¿no? Y recordar viene del recordis en latín, que significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Y sin ámbito tampoco emocional, ¿no? Sino desde ese ser del que hablabas, ¿no? Es muy bonito verlo también desde la metáfora del coche y el conductor, porque así ocurre, claro que sí, ¿no? El ego al final está conformado por esa carcasa al que denominamos cuerpo físico, ese cuerpo emocional también y esa mente inferior que está como muy reducida, muy embuida, lo que decía también Fidel Delgado, el poco yo, ¿no? Tú lo decías, el pequeño yo, él lo habla como lo discierne, lo denomina como poco yo. Y es así, ese muñequito también, ¿no? Que se vende todavía en las jugueterías para los niños, ese Pocoyo es el lugar o esa identificación con la que, bueno, pues realmente hemos puesto todo el foco de nuestra existencia y hemos sido secuestrados a partir de esto, ¿no? Pero lo que realmente tiene sentido en esta vida es recordar que somos esa mente superior, ese yo superior que necesita conectar, arrancar ese coche, ¿no? Y una vez que arranca ese coche, eso no significa que tú seas el coche, eres el conductor con esa llave, ¿no? Que he visto en alguna conferencia tuya, que permite instrumentalizar ese coche al servicio del conductor y no al revés. Por eso es tan importante, creo yo, y así en mis sesiones y en fin, en todos los encuentros que tenemos, es tan importante el autoconocimiento, ¿no? Hay una frase de Krishnamurti que me encanta, que dice que no somos la charla, la cháchara que escuchamos en nuestra cabeza, sino que somos la presencia que escucha esa cháchara, esa charla, ¿no? Cuando uno solamente se da cuenta de esto, cuando uno se da cuenta de que es el testigo que observa esa charla y no más, y nada más ni nada menos, diría incluso, ya se empieza a generar un camino de trascendencia hacia esa parte divina que somos en realidad, ¿no? Hacia ese alma que está viviendo una experiencia humana y no al revés, no al revés. Y bueno, me gusta especialmente esta herramienta del eneagrama que te mentaba antes a raíz de Gurdjieff, porque es una brújula preciosa, es un mapa tremendo, sabiendo que obviamente el mapa no es el territorio, para poder observar cuáles son esos entresijos cognitivos, emocionales y conductuales y darnos cuenta de que esa es nuestra inercia. Es una inercia aprendida, bien en esta dimensión o bien de manera causal descendente, traída en ese contrato álmico para vivir este juego al que llamamos vida, ni más ni menos, ¿no? Y cuando nos damos cuenta del personajazo que tenemos ahí y podemos irlo flexibilizando, es cuando realmente comienza ese camino hacia el despertar, que es realmente el sentido de esta vida, ¿no? Poder ir elevando esos niveles de conciencia para poder vibrar más alto y desde ahí que se vayan desplegando, si así tiene que ser, por correspondencia, esas facultades superiores, y lo pongo entre comillas, de conciencia, para poder desplegar todo ese potencial divino, todo ese Cristo que ya es en nosotros, ¿no? Y que está esperando a ser despertado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Que en esta malla, este mundo de ilusión que se puso y esta cantidad de ruido que hay en esta época que estamos viviendo y que muchas veces nos distrae de una manera tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, Sin ahí duda ninguna, está. fíjate, Julio, que acabamos de pasar unas fechas que son las fechas navideñas, ¿no? Que las solemos llamar, que se caracterizan precisamente por el ruido, por la bulla, como decimos por el sur, por el consumismo, por los excesos de comida, de bebida. Cuando ahondamos en el porqué de estas festividades, curiosamente tenemos que dejar a un lado, lo digo con conocimiento de causa desde mi estudio por la admiración que tengo hacia él de Cristo Jesús, tenemos que dejar a un lado lo que es su nacimiento.
porque Jesús no nació en invierno. Eh, en la Más bien zona, en verano. Sí, claro, sí. Galilea, Palestina, no es posible que los pastores estén a la intemperie con el ganado. Si se analizan los contenidos de los dos evangelios, Marcos y Mateos, que nos hablan del nacimiento de Jesús, la conclusión a la que muchos estudiosos han llegado es que tuvo que ser en primavera avanzada o verano. A partir de ahí, ¿qué diantres es lo que estamos celebrando en diciembre en el hemisferio norte? Hablando siempre del hemisferio norte. ¿Qué es lo que estamos celebrando en diciembre? Pues estamos celebrando dos eventos que son importantísimos. Estamos celebrando lo que es el punto de inflexión del solsticio de invierno, y a partir de ahí lo que es el renacer, el renacimiento, el nacer, porque todas las culturas desde muy antiguo lo han llamado ese momento el nacimiento del sol, el nacimiento del sol. De hecho, el cristianismo en un momento determinado, nos tenemos que ir ya al siglo IV, asocia el nacimiento de Jesús con esas fechas, contradiciendo lo que los propios evangelios indican con claridad, para de alguna forma ligar el nacimiento de Jesús a eso que venía de muy de antes, que es el nacimiento del sol, ¿no? Algo tan importante. Y el solsticio de invierno significa morir, porque es el momento en el que el día es más corto, en el que la naturaleza se mete más en ella misma, en humedad, en oscuridad. Es una muerte, entre comillas, pero es una muerte para nacer, ¿no? Y esto, Jesús de Nazaret, que es lo que de verdad deberíamos de alguna forma tener muy presente en las fechas navideñas, lo condensa, lo resume en una expresión. Una expresión que yo creo que tendríamos que tener puesto en un post-it, en el frigorífico, en el espejo del cuarto de baño, para no olvidarlo nunca, ¿no? Hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. En el Evangelio de Juan, hablando con ese gran rabí, para mí muy querido, que es Nicodemo, le dice Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo, que era una persona erudita, ¿no? en el mundo judaico de la época, no entiende lo que Jesús le está diciendo y le dice, maestro, porque Nicodemo quería ser discípulo de Jesús, maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? ¿No? Claro, nacer de nuevo, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús le dice, Nicodemo, tú eres un rabí judío y no entiendes lo que te estoy diciendo. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu para reflejar la importancia, ¿no? La enjundia que tiene este nacimiento. Y este nacimiento, Julio, significa algo que es muy sencillo expresar con palabras, pero que cuánto trabajo nos cuesta llevar a la práctica de vida. Porque nacer de nuevo significa morir para resucitar. ¿Y morir a qué? Morir a una manera de vivir. Morir a como hemos venido viviendo hasta ahora. Morir a una forma de vida de identificación y aferramiento al pequeño yo, al coche, al ego. Decirle adiós a eso. Nos damos cuenta que hemos vivido de esa manera, nos percatamos, no nos fustigamos, no nos culpabilizamos, no, tomamos conciencia, que es lo importante, de que hemos vivido la vida en un Alzheimer de lo que somos, en la amnesia de lo que realmente somos, y a partir de ahí adquirimos el compromiso de empezar a vivir de otra manera. Una nueva forma de vida que sea más coherente con lo que realmente somos. Se trata de que el coche esté bajo el mando consciente del conductor. Hemos vivido como un coche loco con el conductor olvidado y ahora tomamos conciencia y toda nuestra conciencia la ponemos al servicio de una presencia de lo que realmente somos en nuestra vida cotidiana. Y la primera manifestación, la primera de esa plasmación, de esa conciencia, de esa coherencia con lo que somos, la primera, Julio, de ahí precisamente que se enlace solsticio de invierno, natividad, nacer de nuevo, con el Día de los Inocentes, que viene inmediatamente después, esotéricamente hablando, tiene un hilo conductor precioso y perfecto. ¿Por qué? Porque ese Día de los Inocentes refleja lo primero, el primer pasito que tenemos que dar para nacer de nuevo, que es la práctica de la no violencia, la práctica de la no violencia, la práctica del no daño. Yo esto me lo recuerdo a mí permanentemente. El primer paso,
lo primero que tenemos que llevar a nuestra vida en la coherencia de ese nacer de nuevo es lo que ya estaba en los Upanishads, en 8 siglos antes de Jesús, ya se recoge en los textos sagrados del hinduismo y ellos lo llaman con un término sánscrito que es ahimsa. Ahimsa, vivir sin violencia, la no violencia, el no daño. Tiene que ver con lo que la tradición cristiana es el no matarás, pero un no matarás que se extiende, no solamente es que no mates, no dañes. Y no dañes primero ni a seres humanos ni a ninguna forma de vida, porque todas las formas de vida, aquellas que tienen sistema nervioso y tienen capacidad de sentir placer y dolor, todas esas formas de vida también tienen que entrar en tu conciencia. Tu compasión tiene que ser una compasión que llegue también a todos esos seres sintientes. Y los mensajes, no solamente de Jesús, sino de toda la tradición cristiana inicial, de los padres de la Iglesia, de grandes figuras que han venido después, por recordar algunos, a Francisco de Asís, han sido clarísimos al respecto. Esa no violencia tenemos que abarcarla a toda la naturaleza y a todas las formas de vida que tienen esa capacidad de sentir como sentimos nosotros. Y a partir de ahí, e igualmente, el trasladado hacia los seres humanos, que por supuesto que sí, que también están ahí, muy importante el no dañar a los seres humanos. Ese no daño a los seres humanos no es solamente, Julio, el que no abofeteemos a otra persona, que no la golpeemos o que no le demos un tiro. Ojo, porque puede ser que con la palabra estemos agrediendo. Puede ser que con nuestros pensamientos y la expresión de esos pensamientos a través de la palabra o de las emociones a través de la palabra estemos agrediendo. Agredimos a otra persona cuando intentamos imponer nuestro criterio, pongamos por caso, cuando intentamos imponer esto tiene que ser así porque yo quiero que sea así, porque yo creo que es así, por tanto tú también tienes que creerlo y si tú no lo ves igual que yo, pues me enfado y empezamos la tensión y el conflicto. Todo es este tipo, ¿no? Que da lugar a esta forma de vida tan rara que finalmente da origen a mucho estrés, ¿no? Una vida estresada y estresante, que es lo que caracteriza a esta sociedad que ha expulsado también lo trascendente, como decíamos antes, ¿no? Todo esto, yo diría que es el primer paso, pero es el primer paso hacia algo que cuando modestamente vamos avanzando en ello, yo he avanzado, creo que un poquito, y lo digo con toda modestia, muy poquito seguro, que muy poquito, pero un poquito he avanzado, y lo que he ido comprobando es que cuando vamos poco a poco avanzando en ese nacer de nuevo, la vida va adquiriendo otra fragancia. Nos damos cuenta de que vivir es otra cosa. Y claro que vivir es otra cosa, como que hasta ese momento no estábamos viviendo, creíamos que vivíamos, pero éramos esos zombies de los que venimos hablando. Y vamos percibiendo que cuando nos desidentificamos del pequeño yo, cuando nos vamos desidentificando del pequeño yo, yo no soy el coche, yo soy el conductor. El coche es maravilloso, claro que sí, pero cuando está al servicio del conductor, si no se convierte, como hemos compartido ya, en un coche loco. Entonces, cuando nos vamos desidentificando del coche, cuando vamos siendo capaces de percibirnos para poder percibir la vida de otra manera, entonces la desconfianza hacia la vida va desapareciendo. Vamos confiando en la vida, vamos dándonos cuenta de que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y un para qué, que en la vida no hay casualidades, sino que todo está lleno de causalidades, que la vida permanentemente nos está abrazando, que cuando ocurren cosas que a nuestra mente no le guste, lo que tenemos que tener es serenidad y paciencia, porque para que se abran puertas nuevas hay que pasar antes por el cierre de puertas y se cierran puertas y eso no nos gusta, pero se cierran puertas para que se abran nuevas puertas en nuestro proceso evolutivo. Entonces, cuando vamos comprendiendo todo esto, vamos también dándonos cuenta que la vida no es la escasez que nos enseña este sistema absurdo, la vida es abundancia, la vida siempre nos va a dar lo que necesitemos. Por supuesto, a lo mejor lo que necesita no tiene, lo que tú necesitas no tiene que ver con el sistema de creencia, con el programa informático que has metido en tu cabeza, pero la vida siempre te va a dar lo que realmente tú necesites, no solamente para llevar una vida digna, sino desde el punto de vista material, sino para que puedas vivir en coherencia con lo que realmente eres.
nos vamos dando cuenta de que lo importante no es el qué, porque todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué. Insisto, si una puerta se cierra es para que se abra otra. Entonces, el quid de la cuestión no está en el qué, sino en el cómo vivimos el qué, cómo vivimos la experiencia. Lo importante no es en sí la experiencia, que si viene a tu vida siempre es a tu favor, no tengas ninguna duda. Y la clave está en cómo se vive ese qué, en cómo se vive esa experiencia. Y de esta forma y de otras muchas, que evidentemente tendríamos que estar hablando todo un curso, ¿no? Para desentrañar todo lo que esa desidentificación con el pequeño yo supone desde un punto de vista práctico, pero no quiero no quiero terminar, Julio, sin meter en este menú que estamos aquí haciendo de conciencia y de espiritualidad otro hecho. Y es que nacer de nuevo no solo significa dejar de identificarte con tu pequeño yo, de modo y manera que se haga presente lo que eres en realidad, sino que también significa dejar de identificarte con este mundo, con este mundo. Este mundo no es el nuestro. Digo esto porque me encuentro a muchas personas que desde muy pequeñitos han tenido la sensación de que este mundo no es el nuestro, no es el mío, y han tenido y siguen teniendo a veces que hacer como un esfuerzo para de alguna forma ajustarse y amoldarse a este mundo. Bien, la realidad es que somos muchos los seres humanos, los hombres, las mujeres, de todas las edades, que sentimos que este mundo no es el nuestro. Entendiendo por este mundo lo que decía Jesús de Nazaret, este sistema con todo lo que conlleva. No hablamos del mundo como planeta, no hablamos de la vida, no hablamos de este sistema, como la forma de funcionar, la forma de operar, lo que es el sistema socioeconómico, el entramado político, institucional, etcétera, etcétera, ¿no? Y percibimos desde el corazón, desde dentro, que esto no es nuestro mundo. Y esto es muy importante. Y esto es muy importante porque el nacer de nuevo va a servir también para que vayamos poniendo la semilla del mundo que sí es el nuestro. Mientras que hemos estado muertos, hemos contribuido a la fabricación de este mundo. Y como decíamos antes, no nos tenemos que flagelar ni rasgar las vestiduras. Bueno, ha sido así, ya está. En nuestro proceso evolutivo hemos pasado por esa etapa y hemos contribuido a fabricar desde nuestro propio egoísmo, el de todos en particular y el de todos en su conjunto, hemos fabricado este mundo egoico, egocéntrico, denso. Y ahora que empezamos a ver, empezamos a querer e incluso empezamos efectivamente a nacer de nuevo, nos damos cuenta que este mundo no tiene que ver con lo que late en mi corazón, no tiene que ver con lo que brilla en nuestra alma. Y a partir de ahí llega algo que es muy, muy hermoso, que también está muy presente en las enseñanzas de Cristo Jesús, que nos dice, este mundo finalizará cuando corresponda. Y efectivamente, esta generación humana, que es como él lo llama, este mundo va a terminar cíclicamente, porque hay ciclos menores, hay ciclos mayores. Esta generación humana va a terminar. Y él nos habla de cómo serán los últimos tiempos de esta generación humana. Y a partir de ahí nacerá un nuevo mundo. Ese nuevo mundo que va a nacer es el que ya tenemos que poner aquí, modestamente cada uno, los que de alguna manera sentimos que este mundo no es nuestro, es el que tenemos que poner ya aquí. Pero claro, mientras que ese mundo aparezca, mientras que ese mundo sea creado y co-creado, estamos en este mundo viejo, por así decir. Y él nos dice, con este viejo mundo, hasta que termine y surja el nuevo, con este viejo mundo hay que convivir. Pero ojo, una cosa es la convivencia y otra cosa es la connivencia. La convivencia en este mundo viejo es inevitable porque está en todos sitios. De hecho, es global. Ya terminará y va a terminar cuando corresponda. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? Estando todavía en ese viejo mundo, poner ya la semilla de la nueva humanidad, poner la semilla del nuevo mundo. Y esto es también nacer de nuevo. Desidentificamos de nuestro pequeño yo, le aportamos la luz del conductor
pero también nos desidentificamos de este mundo. Convivimos en él, claro que sí, porque estamos aquí, pero no caemos en la connivencia, porque nuestra práctica de vida, nuestra forma de estar aquí ya es otra que tiene que ver precisamente con ese nuevo mundo que estamos creando y que se cristalizará y plasmará exactamente cuando corresponda. así es, Emilio. Vivir en el mundo y sin el mundo a la vez, ¿no? Esta sería la propuesta también. A mí hay una frase que me encanta de Aristóteles que dice, para deshacer un nudo, primero tenemos que saber cómo está hecho, ¿no? Y vuelvo de nuevo a este ego que nos acompaña siempre y que nos acompañará hasta que dejemos este vestido físico también, porque es condición sine qua non, ¿no? Es decir, estamos inmersos en este coche, en esta dimensión y desde ahí se hace necesaria la propuesta de saber de qué manera esos entramados cognitivos, emocionales y conductuales se dan en mí para poder identificarlos. Porque en el momento en donde yo identifico esos entramados, entonces puedo liberarme de ellos, entonces puedo decidir dejar de ser eso que me lleva muchas veces al sufrimiento. Yo creo que ahí hay que mirar también, Emilio, ¿no? Hay que mirar al cómo está nuestra vida, es decir, cómo son nuestras relaciones, cómo está nuestra salud, cómo están nuestros recursos o abundancia, no únicamente económicos, sino la abundancia en sí misma, ¿no? Cómo es nuestra capacidad de adaptación o de aceptación de aquello que la vida nos propone. Creo que es importante hacer este reseteo para observar desde ese darte cuenta, desde ese darnos cuenta en qué lugar estamos. Cuando los resultados que se devienen de esa manera de estar en el mundo nos lleva, como decía, al sufrimiento, hay algo que hay que revisar. Hablo de sufrimiento, no estoy hablando de dolor. Esto ya lo decía el Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, ¿no? Si yo estoy inmerso en esta cascada de sufrimiento, o como me gusta también denominarlo y también en nuestras formaciones, la fiebre de la mente, es decir, cómo ese sistema de creencias no está dando esa serie de resultados de paz, de amor, de tranquilidad, de conciencia, si eso no se da, hay algo que hay que revisar. Hay un sistema de creencias que es precisamente esto, creencias y no certezas. Y por lo tanto, creo que es importante verificar si ese sistema de creencias me está dando esos frutos de amor, esos frutos para poder vivir en esta dimensión de una manera mucho más afectuosa e ir comulgando con esa esencia divina que somos, ¿no? Jesús de Nazaret también lo decía, por sus frutos les conoceréis, ¿no? Hay mucha gente que en estos tiempos habla y habla y habla, ¿no? Hay falsos profetas que también decía, ¿no? Y aquí yo no me estoy erigiendo ni mucho menos en un verdadero profeta ni nada de esto. Yo tengo mi verdad, tengo mi experiencia y al igual que tú, humildemente voy caminando de la mejor manera que puedo, ¿no? Pero sí que para mí, desde el psicólogo que encarno en esta experiencia, sí que es importantísimo darnos cuenta de cuál es nuestro avatar, darnos cuenta de cuáles son esos pensamientos, emociones y comportamientos que nos llevan de manera repetida, porque el ego es así de cabezota, a los mismos resultados. Cuando Einstein ya lo decía, ¿no? Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer algo diferente. Es decir, tenemos que posicionarnos en un lugar diferente al resultado negativo desde donde se originó. Hay que hacer un salto exponencial, un salto cuántico, incluso para poder observar esto desde otro lugar, ¿no? Entonces, claro, cuando comenzamos a aumentar ese nivel de conciencia, comenzamos a darnos cuenta de que hay una paz que en realidad ya estaba ahí y que cada vez más emerge, emerge y emerge. Y como subproducto de esa paz interior, aparece también la felicidad, que no está condicionada a nada externo. No es que me haya tocado la lotería o mi hijo se haya graduado cum laude en X universidad, sino que es algo
que ya emana de uno mismo, ¿no? Y por ende aparece también una necesidad de estar al servicio. Creo que esto también es importantísimo. Cuando uno está al servicio, obviamente toda la parte de violencia que comentabas antes, no solamente esa violencia física, que es como muy obvia, o esa violencia verbal, que también está muy a la orden en estos días, sino más allá, la violencia mental va pasando, se va diluyendo. Y desde ahí es cierto que nos vamos haciendo correspondientes con un mundo mucho más elevado a ese nivel también, ¿no? Un mundo que se va a ir gestando en función de lo que vayamos naciendo en nuestro interior, ¿no? Yo creo que este es el punto realmente. Por eso Gandhi decía, sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Conviértete en aquello que tú quieres ver reflejado en el mundo, porque al final el mundo nos va a espejar aquello que somos, aquello en lo que vibramos. Entonces, en la medida en la que nosotros vayamos gestando, bueno, este tipo de encuentros y otros tantos y formaciones de mayor duración para no solamente quedarnos en lo teórico, porque esto es muy bonito, sino en lo experiencial, que se vaya prensando, realmente, eh, fíjate, o sea, no es que el mundo cambie, es que el mundo cambiará porque nosotros habremos cambiado. Y esto es espectacular, ¿no? Ir viendo cómo en la medida en la que tú vas limando ciertas impurezas o lo que llamaban los católicos y siguen llamando el pecado, que no es otra cosa, que es ese alejamiento de Dios, cuando vamos depurando todo esto, Dios ya está ahí, ¿no? Con lo cual, ese Cristo que encarnamos ya, pero que está un poquito olvidado en un juego absolutamente maravilloso y perfecto de recordar aquello que somos, se va a ir desplegando, se va a ir desglosando, ¿no? Y bueno, esta yo creo que es la idea, ¿no? Eh, Tú lo nombrabas y si quieres, ahora también lo explicas porque yo creo que también es muy buen ejemplo esto de las lámparas de aceite, ¿no? Famosas, en aquel pasaje bíblico con Marta y María, ¿no? Yo creo que tenemos que comenzar a llenar esas lámparas de aceite para poder ser bienvenidos al reino de Dios, ¿no? Que está en nuestro interior realmente, ¿no? Y bueno, vamos caminando todo esto. Sí, ahí te dejo el testigo, amigo. Es un camino, efectivamente, pero es un camino que hacemos cuando ya disponemos de una brújula, lo cual es magnífico. Eh, ya que estamos hablando con insistencia de Cristo Jesús, Él nos dice, yo soy el camino. ¿En qué sentido? No en un sentido prepotente. No es que aquí estoy yo, que soy el rey del mambo y me tenéis que seguir. No, es simplemente poniéndonos de manifiesto para alcanzar la plenitud que internamente todos queremos tener en la vida, para alcanzar la felicidad, que es una aspiración natural del ser humano, para que esa plenitud, para que esa felicidad, para que la abundancia, esa abundancia que como hemos compartido tiene que ir ligada, si no es imposible, a la confianza en la vida, para que todo eso plasme en nosotros, ahí ya hay una práctica de vida que nos han enseñado, que nos han mostrado. Si vives así, eso lo vas a tener en ti. Si vives de otra manera, pues probablemente no. Desde luego, si vives aferrado a las lucecitas que se le encienden al coche en el salpicadero cuando el conductor no está presente, difícilmente. En cambio, si vives desde la presencia cada vez mayor de ese ser que eres realmente lo que eres, en el estar que ahora está, si eres capaz de ir viviendo cada vez más desde ahí, esa felicidad, esa abundancia, esa plenitud va a ir apareciendo en nuestra vida. Esto se ha llamado de muchas formas en todas las tradiciones. En el ámbito budista se habla de Ananda, que es un estado de bienaventuranza, que no es una quimera, está a nuestro alcance en la evolución como seres humanos, llegar a ese estado
que en el cristianismo se llama gracia, ese estado que en el hinduismo se llama shanti, una profunda paz interior, donde nos vamos dando cuenta de que la felicidad no depende de nada que esté afuera. La felicidad no depende de lo externo. La felicidad es el estado natural de nuestro ser. El ser que somos goza de la felicidad. Y para vivir en felicidad, la única vía es que se haga presente lo que somos. Si creemos que la felicidad consiste en que el coche loco se vaya dando por ahí porrazos continuamente, intentando conseguir fuera, a través de bienes materiales, a través de personas, ¿no? Esa felicidad, de esa manera, nunca, nunca la alcanzaremos. Tendremos como mucho ratos de bienestar, ya la palabra lo dice todo, bienestar, que inevitablemente irán unidos a experiencias de malestar, porque el bienestar y el malestar son como las dos caras de la misma moneda. A partir de ahí, el camino que tenemos que ir recorriendo es un camino que efectivamente en el capítulo 25 exactamente del Evangelio de Mateo, Jesús de Nazaret utiliza un símil que es muy fino, que es muy adecuado, que es el símil de la lámpara de aceite, porque nos dice que aquí estamos, es nuestro propósito, en definitiva, de encarnación, para ir llenando la lámpara de aceite. La lámpara de aceite sería una metáfora del alma, y ese alma que encarna en sus distintas encarnaciones está llamada a ir echándole aceite a la lámpara. Puede ser que lo haga o que no lo haga, pero eso es el Dharma, ese es el propósito de vida. Si encarnamos y no conseguimos de nuestra experiencia en la encarnación, no conseguimos aceite para la lámpara, diciéndolo coloquialmente, hemos perdido el tiempo. Hemos vuelto a venir aquí, otra vez el ser a un nuevo coche, hemos estado una vida, pero esa vida, desgraciadamente, no lo hemos sacado jugo, posiblemente porque hemos estado más muertos que vivos y no le hemos sacado jugo. Hay que sacarle aceite. ¿Y cómo se le saca a la vida aceite? Tú lo has dicho, por sus frutos los conoceréis, por las obras. Se trata de las obras. Evidentemente hay que tener una visión trascendente de la vida, pero esa visión trascendente de la vida hay que bajarla a nuestra cotidianidad, hay que bajarla a nuestra práctica de vida. Y cuando en nuestra práctica de vida, en cosas que nuestra mente llama pequeña o en cosas que nuestra mente llama grande, da exactamente igual. Cuando esas cosas que hacemos en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, somos capaces de que tengan, eso depende de nosotros, una cierta vibración. Y este término, que es muy antiguo, está en los principios herméticos, es el primer postulado hermético del Corpus Hermeticum que estaba ya recopilado en la antigua Grecia hace 2500 años. Y se dice, todo vibra, todo es vibración. Hoy la ciencia, ¿no? La astrofísica, la física contemporánea, le da una enorme importancia a la vibración. Pues bien, tenemos que ser conscientes que en nuestro día a día, de instante en instante, con nuestras obras, con nuestros comportamientos, con nuestras conductas, cada acto que hacemos, cada acción que llevamos a cabo, tiene una determinada frecuencia vibracional, mayor o menor. Y eso lo sabemos. Claro que yo sé cuando he acometido cualquier cosa, cuando le he respondido a una persona, cuando estoy paseando por la calle, cuando estoy realizando algo en mi actividad laboral, cuando cualquier cosa que yo estoy haciendo, a poco que recapacitemos, claro que lo estamos impregnando de una frecuencia vibracional. Y esa frecuencia vibracional la estoy impregnando yo. Por eso se nos dice que hay que estar en el aquí ahora para tomar conciencia de la frecuencia vibracional de tus actos en el aquí ahora. Porque de hecho el aquí ahora es nuestro espacio sagrado de libertad. Porque hay muchos condicionantes en la vida, hay muchísimas cosas que entre comillas nos limitan. Ahora bien, el que yo en mi día a día, que hay multitud de instantes, las cosas que van apareciendo en ese instante y las cosas que yo hago en cada uno de esos instantes tenga una vibración mayor o menor, eso depende solo de mí. Por eso es mi espacio sagrado de libertad. Si soy capaz de que en mi día a día, en mis obras, la vibración sea alta, eso me proporciona aceite para la lámpara. En cambio, si lo que hago en mi día a día es obras, comportamientos, conductas de baja vibración, eso es como sembrar piedras.
Y si estoy sembrando piedras, de las piedras no se puede sacar jugo, de las piedras no se puede sacar aceite. Tenemos que sembrar en nuestra práctica de vida, con nuestro comportamiento y con nuestras conductas, cosas con la vibración suficiente para poder sacar aceite. Y es a lo que estamos llamados, a ir llenando la lámpara de aceite. Que por cierto, y concluyo recordando este símil, por cierto, este símil se introduce en un contexto muy concreto, como decía antes, es en la primera parte del capítulo 25 del Evangelio de Mateo, y es ni más ni menos cuando se está hablando de 10 mujeres, es el ejemplo que se usa, hay 10 mujeres que están esperando que llegue el novio y que se abran las puertas del banquete nupcial. Ese novio, esa apertura de puerta del banquete nupcial es la nueva humanidad. Es el fin de un ciclo y se abren las puertas para el nuevo ciclo humano. Y lo que se nos dice de la mano de estas 10 mujeres es que hay que tener no la lámpara llena, no se nos pide que cuando llegue ese nuevo ciclo humano para participar en él, para estar en esa nueva humanidad, en una tierra restaurada de la que se nos habla, para pertenecer, para estar integrados a ella, no necesitamos tener la lámpara llena, pero sí necesitamos un mínimo de aceite. Permíteme la broma, si la lámpara es de 10 litros, que tengamos 5, ¿no? 5 o 6 litritos de aceite, porque si no, como le pasa a 5 de esas mujeres en la parábola de las 10 vírgenes o de las 10 mujeres, que es la que estamos compartiendo, hay 5 que no entran en el banquete. ¿Y por qué no entran en el banquete? Porque no tienen el nivel de aceite suficiente. Y hay otras 5 que sí, que entran dentro de ese nuevo ciclo, que participan activamente dentro del nuevo ciclo. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Además, en las escenas que se narran en este contexto que estamos compartiendo, hay un momento muy curioso, y es que cuando hay 5 que están como entretenidas, ¿no? Como despistadas, las que no están echando aceite en la lámpara, las otras 5 sí. Y las 5 que no están echando aceite a la lámpara porque están metidas en el día a día, en lo material, entretenidas, distraídas con los ajetreos del pequeño yo y del ego. Ahí andan. En un momento determinado, a las 5 que sí están sembrando con sus obras para poder recoger aceite y lo están consiguiendo echar en la lámpara, las que no lo están haciendo le dicen a las que sí, bueno, y cuando llegue el novio, cuando se abran las puertas del banquete, vosotras que sois tan buenas, nos daréis de vuestro aceite, nos, nos daréis de vuestro aceite. Ante esto es curioso porque las que tienen aceite no contestan. Y no contestan no porque sean egoístas. Como tienen aceite significa que no son egoístas. No contestan porque es que esto no tiene respuesta, porque es un absurdo. Ojalá fuera posible que personas con más conciencia transfirieran conciencia a las que tienen menos conciencia, como si fuera una transfusión de sangre. Ojalá esto fuera posible, pero no, este es un camino que tiene que hacer cada uno. Lo hacemos todos, pero a su vez tiene que hacerlo cada uno. Es un camino que hacemos todos, lo tiene que hacer cada uno, y cada uno lo hacemos además paso a paso, paso a paso. De ahí la importancia del momento presente, de ahí la importancia del aquí y ahora, de ahí la importancia de tener una cierta serenidad en nuestra vida cotidiana, el tener una cierta capacidad de autoobservación. Tú antes lo decías, oye, hay que conocerse, tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos, de las carencias que también puede haber en nuestra vida, pero no para flagelarnos, no, es conocernos para crecer, conocernos para crecer. Es la clave del conocimiento. El conocimiento no está para maltratarte, el conocimiento está para que, aunque estés muy bajo, te sirva de espoleta para subir. Pero claro, si no eres consciente de dónde estás, si no eres consciente de lo que eres, difícilmente vas a poder llevar a cabo las actividades, las acciones correspondientes para poder crecer. Así que creo que la lámpara de aceite es un buen símil, a eso estamos llamados, no encarnamos para pasar el rato, en absoluto. Cuando encarnamos aquí, que nuestra alma vuelva otra vez a encarnar, esto no es tan sencillo, otra vida, otra experiencia, una vez más, y si lo hacemos es porque tenemos un camino precioso, que es el de ir recolectando a través de nuestras obras, de nuestra práctica de vida, del recuerdo de lo que somos, ese aceite que tan bellamente en el ejemplo de la lámpara
Jesús pone a nuestro servicio. Sí, así es. Has tocado un tema muy importante también para mí, bueno, para toda la gente de la formación, que es el concepto de vibración, ¿no? Todo vibra, todo vibra. Y hay un postulado desde la física que dice que a menores ciclos por segundo, porque la vibración se muestra físicamente desde esos ciclos, ¿no? Dice este postulado que a menores ciclos por segundo, mayor información tiene el individuo, ¿no? O una mesa, o una casa, o un libro, o lo que sea. Cuando decimos que hay mayor información adherida en esa vibración, en esa frecuencia de onda, hablamos de una información de sabiduría, de una información de amor, de una información elevada que nos va a permitir exponenciar nuestro propio crecimiento, ¿no? Eh, claro, con el concepto de vibración o de frecuencia de onda hay muchísimos relatos, hay, bueno, muchísimas investigaciones al respecto, pero hoy en día aquí la mayoría de los mortales, lo ponemos también entre comillas, podemos observar todo aquello que vibra porque vibra a baja densidad, ¿no? Su frecuencia vibratoria es baja. Y nosotros, en este símil que ponías de estas lámparas de aceite, podemos aumentar ese nivel de frecuencia vibratoria para llevarlo a lo cotidiano, ¿no? En mi modesta opinión, por lo que he ido observando tanto en mí mismo como en otras personas a las que he podido acompañar, es que básicamente tenemos que comprender, ¿no? Para poder aceptar, comprender para aceptar. Si no comprendemos, en raras ocasiones podremos aceptar, si no en ninguna, ¿no? Y para poder comprender necesitamos tener energía. ¿M? Y para poder tener energía tenemos que tener esa frecuencia vibratoria lo suficientemente elevada como para no ser secuestrados por ese poco yo, por ese pequeño yo, por ese ego. ¿M? Cuando eso ocurre, cuando yo tengo mi energía vital lo suficientemente elevada, entonces puedo posicionarme en un lugar mucho más amoroso porque, como digo, no somos susceptibles de ser secuestrados por ese ego. Y es ahí cuando puedo contactar con niveles de paz más elevados. Es decir, en la medida en la que cuido mi energía vital, que ya hablaban de esto en Asia hace muchísimos años, el famoso chi, cuando yo cuido esa energía vital a través, en mi opinión, de cuatro patas básicas, que es una correcta alimentación, una correcta higiene del sueño, ejercicio físico adaptado a la condición que sea y una práctica espiritual. En ese momento yo ya tengo la energía suficiente como para poder comprender cognitivamente por qué la vida me está trayendo aquello que me está trayendo, ¿no? Y si no lo sé, rendirme al hecho de que si lo trae, hay un fin mayor, mucho más elevado que yo mismo, que efectivamente me va a traer aquello que necesito, al margen de que a mi ego le guste o no, ¿no? Muchas veces esto ocurre. Tengo aquello que necesito al margen de que me guste o no, al margen de que lo desee o no, pero es así. Y muchas veces lo hemos podido evidenciar porque en la medida en la que hemos ido cumpliendo años y haciendo retrospectiva, haciendo una memoria histórica, nos hemos dado cuenta de que efectivamente aquella muerte de aquel ser querido me sirvió para despertar a mi propósito de vida, por ejemplo, ¿no? Y eso no está exento de dolor, por supuesto, pero tiene un para qué. Cuando yo me posiciono desde ese lugar, cuando soy consciente de que todo aquello que ocurre en esta vida es perfecto y necesario, y es perfecto y necesario porque existe un universo absolutamente inteligente, universo, Dios, llamémoslo como queramos, absoluto, la fuente. Cuando me doy cuenta de esto, cuando me doy cuenta a la vez de cómo funciona el universo a través de esas leyes, de esos principios herméticos a los que también te referías, concretamente esa ley de la naturaleza, esa ley de armonía, de correspondencia, de evolución, de manifestación, de polaridad y en su vértice superior esa ley del amor, esa ley de Dios. Al final uno calma, ¿no?
no calma y uno puede darse cuenta de que cualquier plan que podamos hacer está regido por las correspondencias que estén dispuestas ahí, ¿no? A mí me gusta especialmente cuando hago planes y no salen, me repito muchas veces esto del si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Bueno, pues Dios dispone en este sentido, ¿no? Nosotros proponemos como buenamente podemos desde esta maquinaria pequeña en la que estamos imbuidos y bueno, y soltamos a la vida. Esto no significa que seamos pasivos frente a nuestras acciones, pero sí que es necesario, como decía Gonzalo Rodríguez Fraile, el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, donde está inmerso esta formación, decía, generamos acciones y soltamos resultados, porque realmente no hay otra al final, ¿no? Yo creo que es importantísimo, Emilio, que llevemos a lo cotidiano esto, y la única manera de llevarlo a lo cotidiano es a través de las acciones, a través de las obras, ¿no? Eh, bueno, no sé si para terminar tú tienes algún recetario. Yo entiendo que cada uno puede hacerse el suyo propio. De alguna forma hemos estado hablando aquí de una manera bastante genérica, ¿no? Aunque yo creo que hemos apuntado a directrices bastante contundentes. Pero no sé, si tenemos que hablar de Emilio. Eh, ¿Cuál sería, cuáles serían estos ítems que a ti te ayuda? Hombre, sin duda ninguna, todos tenemos nuestro librillo, entre comillas, ¿no? Eso es. Sirve. Cada uno tiene que buscar el suyo, por así decirlo. E incluso si hay alguno o algunos que nos llaman mucho la atención, tenemos que tamizarlo por nuestro sentido común, por nuestro discernimiento y por nuestra situación, ¿no? Cada uno es cada uno. Aquí hay un dicho por el sur que cada uno es cada uno y tiene sus caunas, y es importante, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? No se trata de que cojamos lo de otro y lo intentemos fotocopiar en mí. No, hay que tener ahí una flexibilidad, porque esa flexibilidad de adaptación a ti es lo que va a hacer que en ti pueda dar fruto. Si no, a lo mejor esa semilla, si no tiene esa flexibilidad, no vas a ser capaz de que dé el fruto. Yo no descubro ningún secreto porque lo he compartido muchas veces, que mi orientación, mi guía, está en el Sermón de la Montaña, en esa plática pública que hace Jesús de Nazaret y que está recogida en 3 capítulos del Evangelio de Mateo, el 5, el 6 y el 7. También hablo mucho, Julio, de 2 prácticas que tienen que ver con el cristianismo, pero también de la forma que muy brevemente voy a compartir con las tradiciones orientales. A mí me llama mucho la atención cuando en el cristianismo se habla de la fe. Hay que tener fe, vive con fe. Si vives con fe, si tienes fe, serás capaz de hacer lo mismo que yo, decía Jesús. Si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montañas. ¿Esa fe qué es? Esa fe, si nos vamos al término original, que es un término como se escribieron los primeros textos cristianos en griego clásico, es el término pistis, pisteo, y significa 3 cosas en una. No significa concomulgar con rueda de molino, como ahora se entiende la fe, ¿no? Por creer lo que sea, porque otro lo dice y yo me lo tengo que creer. No, la fe es pistis, y pistis significa confianza, compromiso y perseverancia. ¿Confianza en qué? En la vida. Confía en la vida. La vida es tu amiga. La vida te abraza. No lo olvides. El ego, si al coche lo dejas ahí loco, va a desconfiar de la vida porque el ego precisamente va a morir, entre comillas. Tú no, el ser que eres no. Confía, confía en la vida. La vida siempre te va a dar lo que necesitas. Hay siempre una co-creación permanente. Confía, confía en la vida. Compromiso, compromiso con quién, contigo, pero no contigo como coche, contigo como conductor. Comprométete con lo que realmente eres para que se haga presente, para que vaya impregnando con su fragancia y con su presencia nuestro día a día. Comprométete contigo mismo y por fin perseverancia, confianza, compromiso y perseverancia, porque esto no es un tema que lo hago hoy y mañana dejo de hacerlo. Es el nacer de nuevo
significa perseverancia. Precisamente el año nuevo, ¿no? Después del solsticio, después del nacer de nuevo, después del Día de los Inocentes, el año nuevo es el compromiso para que el nacer de nuevo esté en todo el nuevo ciclo, que el nuevo ciclo anual tenga la presencia en cada instante de ese nacer de nuevo y si me salgo, pues vuelvo otra vez al camino del nacer de nuevo. No me flagelo, me doy cuenta y vuelvo otra vez a esta orientación y este camino del nacer de nuevo. Y junto con la fe, la triada perfecta. La triada perfecta la encontramos absolutamente en muchos mensajes de las tradiciones orientales y curiosamente tiene la base también en la confianza, exactamente igual. También si la fe parte de la confianza, confianza, compromiso y perseverancia, la triada perfecta parte de la confianza, confianza en la vida. A partir de la confianza en la vida, el segundo componente es la aceptación de la que tú has hablado, como comprendo, como confío, porque estoy viendo, ¿no? la realidad de la vida. Ya se acabó la queja, ya se acabó la resignación, ya se acabó la impotencia. No, no, la aceptación no es impotencia ni resignación, la aceptación es fruto de la confianza. Y junto con la confianza y la aceptación, el no juicio. Ya está, no juzgo. Ese pequeño yo que está siempre, esto está bien, esto está mal, esto me gusta, esto no me gusta, con esto estoy de acuerdo, con esto estoy en desacuerdo. Tira la balanza, nos decían los maestros, tira la balanza. Deja de juzgar a la vida, no te juzgues a ti mismo y no juzgues a la vida. Esta triada perfecta, confianza, aceptación y no juicio. Y la fe, confianza, compromiso, perseverancia. Y la triada perfecta, confianza, aceptación y no juicio, desemboca en la acción consciente. La acción consciente a la que Buda Gautama llamó la acción correcta en su noble óctuple camino. Tú has estado hablando de lo correcto en la alimentación, en el ejercicio físico, etcétera. La acción correcta es la acción consciente, una acción que tenga esa alta vibración. Volvemos aquí y con esto termino a hablar de la vibración. Claro que sí, hay que actuar. Aquí no estamos para ser indiferentes, indolentes, aquí no estamos para mirar para otro sitio. La vida tiene que estar llena de compasión, tiene que estar llena, como tú lo decías antes, está arriba del todo de amor. Y ese amor conlleva la no indiferencia, conlleva la acción. Pero ojo, una acción que no sea la acción del ego, que no sea la acción que antes que nos demos cuenta se va densificando, se va enturbiando, sino que mantengamos siempre una alta compasión. Si te movilizas para paliar el sufrimiento de alguien, movilízate para paliar el sufrimiento de alguien, no contra el que está originando el sufrimiento. Por supuesto que a lo mejor tienes que pararle el brazo al que está ocasionando el daño, pero no porque te enfrentes a él, sino para paliar el sufrimiento de la persona vulnerable, del inocente que está sufriendo. Sin embargo, antes de que nos demos cuenta, ya estamos en la lucha. No, no. Ese no es el camino que nos han enseñado los grandes maestros, ¿no? Entonces, la acción consciente, yo diría que ligada a la compasión y al amor, es como desemboca todo. Y finalmente, fíjate lo que estamos aquí hablando cuando me has pedido que de alguna forma te muestre mi librillo, Sermón de la Montaña, la fe como confianza en la vida, compromiso contigo mismo y perseverancia, la triada perfecta como confianza en la vida, aceptación y no juicio, todo ello desembocando en la acción consciente, que es la no indiferencia y la acción cotidiana desde la alta vibración, y unido a todo eso, y ahora sí que termino, unido a todo eso, sosiego, serenidad y encontrar en nuestro día a día pausas, ratos de silencio. Porque si no, la autoobservación y todo lo que venimos comentando, antes que nos demos cuenta, podemos descarrilar. Entonces, hace falta tener un equilibrio. Hay una mirada exterior y una mirada interior que también tenemos que cultivar. Y con esta mirada interior, permíteme, creo que puede ser una forma divertida, por mi parte al menos, de cerrar este diálogo, porque en un momento concreto tú mencionaste hace ya tiempo en nuestro compartir el término pereza, el término pereza. Evidentemente, esa pereza a la que tú hiciste referencia es la pereza del alma. Y ese alma, esa pereza del alma, ese alma perezosa,
ese alma de las 5 señoras que están ahí, que la lámpara de aceite no le echan ni un poquito de aceite y están ahí distraídas, entretenidas en lo material, etcétera, etcétera, esa pereza no podemos hacerla nuestra. Pero ojo, hay otra pereza, que es con lo que voy a concluir, Julio, que fíjate, aquí, esto que hay aquí, en mi biblioteca, esta es la parte dedicada a marxismo. Esto que hay aquí es el Capital, sus 3 tomos. Estos son otras versiones del Capital. Aquí están casi todas las obras de Marx. Esto rojo que ves aquí son las obras completas de Lenin. Esta es la parte más dedicada a marxismo, leninismo. También hay obras de Mao Zedong, etcétera, etcétera. Porque en la biblioteca tiene que haber de todo. Y esto además son temas que en un momento concreto de mi vida me interesaron y me aportaron. Claro, si te va viniendo para acá, todo lo que hay ya es espiritualidad y sigue en la habitación siguiente, en la habitación que ya no se ve aquí en la cámara. Pero aquí, en esta parte, hay un libro que está ahí porque está escrito por una persona, entre comillas, marxista, pero que tuvo un enorme conflicto con Carlos Marx. Me refiero a Paul Lafargue. Paul Lafargue vivió en la segunda parte del siglo XIX, más o menos como Carlos Marx, más joven que Carlos Marx, se casó con su hija Clara. La historia de amor es muy divertida porque no tenía recursos económicos y se conservan en los archivos de Carlos Marx, se conserva, Julio, una carta que le manda Carlos Marx a Paul Lafargue diciendo que deje a su hija tranquila porque no tiene dinero como para mantenerla. No es gracioso, ¿no? Que el padre del marxismo rechace a un pretendiente de la hija por carta porque no tienen medio económico para mantener la hija. Lo cierto es que Clara y Paul, que eran los dos de alma tomar, se fugan, se fugan. Y Carlos Marx, que le niega el casamiento, cuando se fugan, y claro, ya pasan noches juntos y eso, es el primero que los obliga a casarse. Y se casan y entre sus aventuras, la pareja fue maravillosa, la de Paul Lafargue y la de Clara Marx, vinieron a España, vivieron en Madrid, estuvieron escribiendo para El Socialista durante un tiempo. Y bien, Paul Lafargue, Carlos Marx dejó de hablarle definitivamente, no ya por lo de la hija, que ya más o menos ya empezaron las cosas mal, no, le dejó de hablar cuando escribe una obra que está aquí, que se llama, es pequeñita, se llama El derecho a la pereza. El derecho a la pereza. Paul Lafargue le dice a Carlos Marx, ¿cómo que el derecho al trabajo? Vamos a ver, ¿no nos damos cuenta que el trabajo son las cadenas del capital? ¿No nos damos cuenta que el trabajo nos encadena? El trabajo que es desarrollar una actividad laboral desligada de mí, de mis dones, de mis talentos, de mi creatividad, algo que me fuerzan a hacer y que no quisiera hacer, pero que no tengo otro remedio porque si no, no tengo las habichuelas para poder vivir con un mínimo. Esto es una barbaridad. Esto, bueno, si lo tenemos que aguantar, lo aguantaremos, pero no lo ensalcemos como si fuera un triunfo. No, no. No hay que reclamar el derecho al trabajo, lo que hay que reclamar es el derecho a la pereza. Y cuando se lee el librito, yo hace un par de meses volví a leerlo, la fragancia es muy interesante porque lo que nos enseña es que con independencia de la actividad laboral que cada uno tenga, con independencia de la cantidad de obligaciones familiares, personales que cada uno pueda tener, hay que encontrar en nuestro día a día ese espacio de silencio, de pausa, podemos llamarlo, no en el sentido del alma, sino en el sentido de dejar tanto ajetreo, no de este culto a la velocidad que nos mete esta sociedad, nuestros ratos de pereza. Pero esa pereza, evidentemente, enfocarla para no haciendo nada, el bello arte de no hacer nada, dar la oportunidad de observarnos y de percibir eso que realmente somos, que muchas veces con tantas carreras, con tanto estrés, con tantas tareas, con tantas obligaciones, es que es difícil a veces que nazcamos de nuevo, que la presencia se haga cuando nosotros mismos nos estamos encadenando a una agenda de tareas tremendas. Y esa pereza, no en el sentido que tú antes comentabas, por supuesto, sino en el sentido que habla Paul Lafargue, creo que es muy interesante también dentro de la práctica del nacer de nuevo. Absolutamente, Emilio. Desde luego, la parte del silencio, el silencio contemplativo, ¿no? El poder estar en el ser y bajar un poquito el volumen de este ruido que nos acompaña tanto y con el que tanto nos identificamos muchas veces, ¿no? Realmente necesitamos esta parte de estar
para ser, ¿no? Este es el punto, ¿no? Con todos estos ítems, este recetario, lo llamo así de manera jocosa, por supuesto, porque cada uno tenemos el nuestro, pero sí que es cierto que si grandes maestros y maestras de la humanidad han ido diciendo todo esto a lo largo de los tiempos, es porque, oye, algo de verdad habrá en todo esto. Solamente añadir una cosa y que tiene que ver con precisamente lo que comentabas acerca de esa fe, de esa tercera pata que era la perseverancia, ¿no? Y es que el ego muchas veces, en ese hábito que ha ido instalando a lo largo de toda su existencia, en ese trazado que ha dejado huella en ese campo a nivel neuronal, incluso si nos vamos al mundo de la psicología, va a estar reactivo frente al hecho de que queramos impostar nuevos cambios. Va a tener miedo a morir, va a tener miedo a morir y ahí se va a enzarzar en una pelea absolutamente brutal, ¿no? Para seguir manteniendo su status quo. A mí siempre me gusta hablar de esta parte de adicciones muchas veces, ¿no? Y no me voy, a lo mejor bueno, a grandes drogas como puede ser la heroína, la cocaína, etc., sino simplemente el tabaco, ¿no? Es que cuando uno quiere dejar de fumar tabaco y se hace a sí mismo la promesa de que así va a ser, de repente hay un movimiento egoico que se aferra a ese hábito instalado durante tantísimo tiempo, ¿no? Y es que a nivel celular, todo ha estado imbuido en ese alimento que se ha ido dando gracias al fumar, ¿no? Es decir, toda nuestra parte del neocórtex, todos los neurotransmisores, neuroquímicos que hemos ido elicitando gracias a ese fumeteo, pues se han ido haciendo eco del alimento a nivel celular que viene a entramar nuestra mente inconsciente. Y esa mente inconsciente se va a hacer notar en el momento en donde queremos impostar nuevos hábitos, ¿no? Y esos hábitos tienen que ver, en este caso que hemos estado hablando, con esa conexión con la parte más esencialista, más endiosada, sin que suenen términos grandilocuentes, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, es importante también darnos cuenta de cómo ese ego va a trampearnos para que volvamos de nuevo a ese status quo, como comentaba, ¿no? Y por eso es importante ese silencio del que hablabas y es importante persistir, ¿no? Hacer ese trazado perfectamente delimitado para que podamos incorporar una nueva vida, ¿no? Morir al ego para nacer a la esencia, ese miedo a morir, ¿no? Ese miedo a ir hacia el amor, ir. ¿No? Fíjate que es curioso cómo todo nuestro entramado de personalidad egoico está diseñado para mantenerse impertérrito y seguir jugando en este mundo tridimensional, robotizado y en modo zombie, como comentábamos en un principio. Así es que esta sería también el apuntillamiento, ¿no? que doy, ¿no? Estemos atentos, o sea, atentos a esta voz que susurra, vuelve a tu realidad, sigue sufriendo porque esta es tu realidad, ¿no? No va por ahí, va precisamente por hacernos conscientes. Y yo creo que con esto que hemos comentado hoy, por lo menos espero que sirva de inspiración a todas las personas que nos han acompañado en el día de hoy. Decirte, Emilio, que para mí ha sido un placer de verdad generar este espacio. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu sabiduría y espero compartir otros tantos más contigo en algún momento, ¿vale? Muchas gracias, Julio. Como te decía al principio, este encuentro contigo y con todos tus amigos y amigas es para mí un placer. Te lo decía al principio y lo reafirmo y lo corroboro ahora. Ha sido un auténtico placer, así que muchas gracias. Mil gracias. Un abrazo y hasta pronto, amigo. Chao.